Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 17. Pendiente ordenada al origen y ceros. Completar la definición de pendiente ordenada al origen y ceros. Yo ya completé las definiciones, pero no solo copien las definiciones en sus ejercicios, sino que escuchen el video y traten de entender lo que les voy explicando. Con pendiente arrancamos, la solemos llamar M, y la pendiente dice, es la diferencia en el eje Y dividido la diferencia en el eje X para dos puntos distintos en una recta. ¿Esto qué significa? Si nosotros trazamos los ejes cartesianos y planteamos una recta unida por dos puntos, llamémoslos x1, y1 y x2, y2, esta recta va a tener una pendiente que se calcularía de la siguiente manera. Sería la diferencia en el eje Y, es decir, M va a ser la diferencia en el eje Y, dividido la diferencia en el eje X. Y esto se traduce de manera que si yo tengo los puntos x1, y1, x2, y2, la pendiente M va a ser igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1. La ordenada al origen se lee generalmente con la letra B, larga. Y dice, es el término independiente en una función lineal y nos indica dónde la función corta con el eje Y. Nosotros ya habíamos visto que las funciones lineales se traducen de la siguiente manera. Y igual mx más b. Es decir, que si nosotros tenemos una función lineal, lo que se hace es despejar el término independiente de la función, es decir, tenemos el valor de y, se separa los valores unidos con la x y se separa el término independiente, y ese término independiente b larga va a ser la ordenada al origen, que en el eje cartesiano se traduce de la manera en que es el punto en que la función corta con el eje Y. Y vamos con lo último, los ceros. También se los puede llamar raíces. Entonces, la definición dice, todo elemento x perteneciente al dominio de dicha función, tal que se cumple que f de x es 0. Es decir, que si nosotros tenemos una función cualquiera, el punto, es decir, la raíz o el cero de esa función, va a ser cualquier elemento x perteneciente al dominio de dicha función, en donde se cumpla que la función sea igual a 0. Es decir, así como la ordenada al origen es el punto en donde la función corta con el eje Y, la raíz es el punto en donde la función corta con el eje X. Pueden tratar de hacer ejercicios para tratar de sacar estos elementos y ver si les dieron bien, o pueden preguntarle a su profesor si tienen alguna duda.